Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del videopodcast de iSanidad, que en esta ocasión realizamos gracias al apoyo de My Life Diabetes Care. Soy Nieves Sebastián Mongares. Cuando niños y adolescentes con diabetes tipo 1 comienzan a usar el sistema MyLoop, es necesario informarles de las principales recomendaciones sobre su uso, así como formarles para actuar ante situaciones especiales, posibles desajustes o motivos que requieran la adaptación del mismo. En este sentido, la consulta de enfermería puede ser un punto de referencia para estos pacientes y sus familiares. Para conocer cuáles son las principales recomendaciones que pacientes y entorno han de tener en cuenta sobre el uso de este sistema, contamos con Laura Lobeto Alonso, enfermera especialista en diabetología pediátrica en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí, es un placer. Para poner un poco en perspectiva de primeras, ¿qué papel juega la enfermería en el manejo de pacientes pediátricos con diabetes tipo 1 respecto al uso de sistemas como MyLoop? Bueno, pues un papel fundamental a la hora de poner un sistema como MyLoop. Lo primero es transmitirles toda la confianza posible en un sistema nuevo cuando ellos vienen de controlarlo absolutamente todo. Y no en el mal sentido de la palabra, pero al final es una patología que te requiere tomas de decisiones cada 5 minutos. Y tener el control a ese sistema cuesta, o sea, da miedo. Entonces, los tenemos que poner en contexto, los tenemos que hacer mucho hincapié en que a la hora de de iniciar tratamiento con la insulina, lo que no queremos son hipoglucemias, porque también tienen mucho miedo de que los sistemas híbridos al infundir, ellos tienen en su cabeza como que les va a infundir insulina, no de manera aleatoria, pero de repente dejan de fiarse del sensor, dejan de fiarse de todo y no se fían. Entonces, ahí sí que tenemos un papel importante. Luego, formarles lo mejor que podamos, siempre. Yo creo que la formación en tema de un sistema como MyLoop es clave. De hecho, hay muchísima diferencia según quién te forme, en cómo lo vas a utilizar después y también darles la seguridad en el seguimiento posterior, ya no de cara a siguientes consultas, sino el saber que tú te vas a poner la bomba y que al día siguiente te van a llamar, y al día siguiente, el siguiente te van a llamar, y al siguiente, el siguiente, el siguiente te van a llamar, y hasta que no esté todo como tiene que estar, no te van a dejar volar, por así decirlo. Será un proceso. Además, tú eres usuaria de este sistema también. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido el cambio desde otros? ¿Cómo lo llevas ahora? ¿Cuánto tiempo? Pues mira, yo llevo con diabetes desde hace, ya ni me acuerdo, o sea, tengo 35 y debuté con 9 años, ¿vale? Para que te hagas una idea. Y empecé con bomba de insulina hará aproximadamente 10 años, porque yo trabajaba turnos, no me la quería poner, un poco por eso también, el tema del control, de que yo hacía mis cosas, mis chanchullitos, y ya empecé con esta bomba de insulina. Es cierto que otras terapias anteriores no me habían funcionado bien. Yo empecé con esta bomba de insulina hace 2 años. Y sí que es cierto que estoy muy contenta porque me permite también hacer muchas cosas. Hay algunas bombas de insulina que son muy rígidas, otras te permiten un poco más de cambio y me permite hacer muchas cosas. Entonces, pues en mi día a día al final se agradece. Se agradece mucho. Y cuando van a la consulta familiares o adolescentes que quizá ya tienen un poco más de control del sistema, ¿cuáles son los principales consejos o recomendaciones que transmitís desde la consulta de enfermería cuando comienzan a usarlo, ya sea por el cambio o porque sea un niño o un adolescente que debuta con la diabetes tipo 1? Y también, ¿qué ajustes y parámetros son los que tienen que tener más en cuenta? Ajustes y parámetros. Voy a empezar por el final, ¿vale? Ajustes y parámetros que tienen que tener en cuenta sí o sí a la hora de iniciar el sistema son la dosis diaria total de insulina que utilizan, que de hecho es que si no el sistema no arranca, y el peso, ¿vale? Y una vez con esos parámetros, por así decirlo, la bomba puede empezar a funcionar. Luego sí que hay otros requisitos y otros parámetros que tienes que introducir a la bomba, pero bueno, como fundamentales son esos dos. Consejos que les damos a los niños y a los padres, pues en un primer momento lo que les decimos después de dar las clases es que dejen a la bomba aprender, o sea, porque a ver, por norma general te hablaría de un 90% de los casos, los pacientes que se ponen una bomba vienen de múltiples dosis de insulina, o sea, de una basal
y una insulina rápida. Entonces ellos están acostumbrados a decidir y a manejar absolutamente todo. Están altos, no pueden esperar, están bajos, tienen que comer. Ellos no conciben estar entrando en una hipoglucemia y no hacer nada. Entonces lo que intentamos es que se dejen llevar por el sistema, porque hasta que no pasan 2-3 semanas, el sistema no va a alcanzar una optimización, porque te está conociendo, o sea, al final te tiene que conocer. Y eso sería lo que más recalcamos. Luego sí que damos consejos importantes de cara a las complicaciones más agudas que pueden aparecer, como es una hiperglucemia por un fallo de catéter. Recalcamos mucho introducir bien los gramos a la hora de las comidas. Al final es un sistema híbrido, entonces, híbrido, ¿qué quiere decir? La bomba va a hacer muchas cosas, pero las que tú haces las tienes que hacer bien, porque si no el resultado siempre vas a estar mejor que cuando estabas con bolis, pero tu parte no puede pasar no lo va a hacer todo por ti porque no es adivina. A ver, se vienen cosas y probablemente dejaremos de hacerlo en algún momento, pero De momento. ahora mismo necesitamos contar bien hidratos y necesitamos hacer bien tiempos de espera. Y durante este proceso, desde que comienzan a usar la bomba y este sistema, hasta que se van habituando, ¿cuáles son las principales dudas o preocupaciones que os pueden manifestar con más frecuencia en las consultas? Muchísimas, muchísimas. Desde niños desde familias que que están acostumbradas a controlarlo todo, que no entienden cómo una bomba puede suplirles, o sea, les cuesta muchísimo soltar el control, una barbaridad. Problemas de alergias en niños pequeñitos, más que por la bomba, no, es por tipo de pegamentos, al final llevas un dispositivo conectado al cuerpo durante tiempo, entonces si de por sí tienes reacciones, pues es más probable que las tengas. Mucho miedo con todo, es que con cosas que pueden parecer muy banales, pero por ejemplo, la piscina, la playa, el verano, el invierno, el colegio, y dónde la lleva, y cómo la pone, y con todo, con todo. Y si me quedo sin... Y si se me rompe la bomba, que es una cosa que no suele pasar, y si se me rompe la bomba, ¿qué hago? Y sí que es cierto que ahí pues les explicamos cómo sería volver a pasar a múltiples dosis, les damos unos cálculos, o sea, ellos se van preparados en todo. Pero bueno, dudas, todas las que te puedas imaginar, todas. Lo que más les llama la atención a ellos quizás sea el hecho de relajarse un poco en el sentido de no ser tan estrictos con las comidas, ¿sabes? Porque vienen de desayuno, hasta dentro de 2 horas yo no puedo ponerme insulina para comer. Luego, si estoy muy cerca de la comida, pues igual no me compensa ponérmela porque luego tengo que comer más tarde. Cuando tú llevas un sistema como MyLoop, tú puedes comer cuando quieras. O sea, yo termino de cenar y yo me puedo comer un yogur porque puedo introducir los gramos y ya me va a poner la insulina que me corresponde. Y eso les hace... Sí, les cuesta ese cambio de Parece mentira, mentalidad. pero cuesta mucho que cambien de mentalidad. Cuesta mucho, mucho. Y luego está el otro extremo, que se piensan que por llevar una bomba salen de allí, se van al McDonald's y aquello es un desastre, pero bueno, hay de todo, sí. Bueno, un punto medio. Luego profundizaremos sobre algunas de estas Sí. situaciones especiales, pero te quería preguntar qué consideraciones han de tenerse en cuenta respecto a los ajustes del sistema en función del grupo de edad y del ajuste de bolos. Pues mira, esta es una pregunta importante, porque en concreto con esta bomba de insulina, con MyLoop, lo que nos permite es poner diferentes tramos de objetivos, que antes con otras bombas no podíamos. Hay un tramo fijo, independientemente de la hora del día. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo que un niño tenga 3 años a que tenga 15, porque no es lo mismo. A ver, todas las hormonas, aparte de la insulina, van a hacer que el azúcar se nos dispare. Entonces, un niño que está con la hormona de crecimiento ahí a partir de al atardecer, anochecer, que necesita más insulina, no es lo mismo que un adolescente que igual necesita más insulina a medida que amanece, como nos puede pasar a los adultos. Entonces, sí que este sistema nos permite ajustar esos objetivos, ponerlos más agresivos, por así decirlo, o más altitos, en función de la edad del niño. Lo que sí que se tiene mucho en cuenta es eso, la hormona del crecimiento, que es lo que llamamos el fenómeno del atardecer,
el fenómeno del alba, que aparece con el cortisol a primera hora de la mañana. Y luego tenemos también mucho en cuenta pues, la sensibilidad en función de la hora del día, que por la tarde suele ser un poquito más alta, porque al final estás todo el día moviéndote que por la mañana que te acabas de levantar. Y todo esto pues, nos permite ajustar mucho. También en niñas que están con la menstruación, en un periodo premenstrual nos permite poner objetivos más agresivos para que la bomba les ponga más insulina, no se queden, nos permite jugar mucho más con eso. Y antes comentabas algunas situaciones más específicas, porque supongo que en niños y adolescentes hay un factor de imprevisibilidad, de que hagan más Total. deporte, de que las ingestas sean un poco más incontroladas, que se Total. vayan de viaje o incluso que tengan una enfermedad leve que Sí. pueda causar algún desajuste. ¿Qué Eh, consejos se les dan en este tipo de situaciones? En niños pequeñitos, sobre todo los pequeñitos son más imprevisibles, porque los pobres tengo hambre, o no tengo hambre, no tengo hambre. Entonces, bueno, ahí es un poco ver qué patrones va siguiendo el niño en función de los días de la semana, porque hay niños que el parque les puede suponer mucho y a otros que pueden no suponerles nada. Ahora, al final son tratamientos que son muy personales, o sea, depende mucho de cada persona. Pero sí que les aconsejamos, por ejemplo, a los niños que van al parque, que aunque sea un parque que se pongan un ISOF para prevenir hipoglucemia, siempre intentamos, más que la perfección, evitar que los niños estén por los suelos, porque además los niños pequeñitos no suelen notar los síntomas. Entonces es lo que intentamos evitar. Luego, el tema del ejercicio sí que es esto sí que es personal. Como norma general siempre decimos que empiecen poniendo el ISOF, que sería el modo de deporte que te pone menos insulina, te eleva un poco el objetivo, por así decirlo. Que lo pongan o 1 hora y media antes. Antes era 1 hora, ya las guías dicen hora y media antes de empezar el deporte, durante el deporte y 1 hora después. Y luego en función de qué efecto te haga a ti el deporte, pues vas a ir acortando si cuando terminas de hacer deporte te quedas alto, o vas a ir acortando si luego realmente no te ha hecho tanto efecto el ejercicio. Pero esto ya es muy personal, porque luego hay niños muy competitivos o que en cuanto empiezan con la descarga de adrenalina les pega un pico de glucemia importante. Esas hiperglucemias no se corrigen, que también es importante que lo tengan en cuenta. En las hipoglucemias durante el ejercicio es muy, muy, muy importante que dentro de las opciones de comida que tiene la bomba introduzcan los tratamientos de hipoglucemia, porque si tú estás haciendo ejercicio, metes glucosa de absorción rápida, la bomba detecta un pico y te empieza a corregir, te vas a caer otra vez. Claro. Entonces ahí sí que es importante que ahí lo recalcamos mucho, que lo metan. Viajes que lleven, o sea, que lo que tengan lo lleven por dos. O sea, porque todo lo que pasa en los viajes. Y yo, como persona con diabetes, os puedo confirmar, todo lo que pasa en los viajes. Y cuanto más lejos de casa, más pasa. Entonces, todo lo que puedan llevar de más, que lo lleven. Les hacemos carta de avión, les hacemos de todo, repasamos con ellos dónde se van, las necesidades de insulina, las actividades que van a hacer, programamos los ISOF, por si van a estar mucho en la piscina, desconexiones en la playa, cómo lo tienen que hacer, y Y se va ajustando. sí. Y aún así se van con miedo. Bueno, también en cierto modo será normal. No, hombre, claro. Y en caso de enfermedades leves o alguna intervención que tengan que realizarles, ¿hay alguna consideración a tener en cuenta? Sí, en caso de enfermedades leves, les decimos que dejen a la bomba ser, que pongan quizá un bus cuando ven que la glucemia tiende a subir, que coincide con el pico febril de la tarde, o incluso un bolo corrector, pero que no se modifiquen objetivos si es algo que se cree que vaya a ser de corto plazo. Cuando es una enfermedad ya que va para mucho tiempo, o están con tratamiento con corticoides o este tipo de cosas, pues sí que se hacen modificaciones en la bomba, se cambian objetivos, se ajustan ratios para adaptarlo. Claro, en las situaciones nuevas, pues intentamos adaptarlo lo más que podemos a los niños. Pero lo que les decimos en enfermedades leves siempre es que es una enfermedad aguda, es una enfermedad de 3-4 días,
y al final lo importante es que pase ese proceso agudo y que el niño va a volver a estar bien. Que si esos días están más alto, la bomba le va a intentar corregir y así, si un día de repente se le corta esa fiebre, tú no sabes cuándo te vas a curar de golpe, entonces tampoco has hecho los cambios suficientes para ese día que te has curado estar todo el día por los suelos. Eso es lo que le solemos decir. Y ya para terminar, Laura, ¿cómo es la educación terapéutica que se ofrece desde la consulta para lograr que mediante el uso de este sistema los pacientes puedan estar el máximo tiempo posible en rango y que además, como comentabas un poco anteriormente, sepan cómo actuar ante la aparición de situaciones como una hiperglucemia, una hipoglucemia? ¿Qué hacemos? Lo primero de todo, intentamos hacer grupos de pacientes reducidos e intentamos que se parezcan entre sí. Quiero decir, no juntamos a niños de 3 años con niños de 15, a padres que intentan controlar con padres quizá más despegados. Intentamos hacer grupos un poquito homogéneos, como mucho de 3 personas, porque claro, hay que tener en cuenta que a las educaciones viene el niño, vienen los 2 padres, intentamos siempre que venga enfermera escolar o alguien que vaya a pasar tiempo con el niño, cuidador, abuelos. Entonces, claro, tenemos el espacio que tenemos y aquellos se vuelve un poco logísticamente imposible. Eso para empezar. Luego damos una clase técnica donde explicamos cómo funciona el algoritmo, las cosas que hace la bomba, las cosas que van a tener que hacer ellos. Incidimos mucho en las desconexiones de la bomba, en que tienen que avisar a la bomba de cuándo la paran, de cuándo la tienen que volver a iniciar para que la bomba no dé por hecho cosas. También tocamos un poco los tipos de cánulas que hay, los distintos tipos de cánulas, los diferentes elementos que tiene la bomba, que ya sabéis que tiene, bueno, por una parte el sensor, por otra parte la aplicación y por otra parte la bomba de insulina. Les vinculamos también a Gluco, a la plataforma donde les vemos desde el hospital, y intentamos que en esa primera educación todos los registros donde se tienen que dar de alta, también las aplicaciones compartidas de los padres, que todo eso se quede hecho, porque luego nos permite avanzar mucho más deprisa. En la siguiente clase lo que hacemos es un taller práctico de cambio de cánulas con peluches que tenemos por ahí. A los niños les gusta mucho porque al final enredan. Del llenado del reservorio, cómo se purga. Pues hacemos Los prácticas aspectos técnicos. Eso es, y ya en la tercera clase hacemos un repaso más general de ya el ejercicio que hace cada uno, cómo lo hace cada uno, y incidimos mucho en la hipoglucemia y en la hiperglucemia, ¿vale? En la hipoglucemia les decimos que intenten corregir siempre con la mitad de lo que corregían cuando estaban con múltiples dosis, porque en sistemas híbridos como MyLoop lo que tienen es que antes de que tengas la hipoglucemia la insulina ya está cortada. Entonces, si tú añades una corrección de glucosa mayor a la que necesitas, luego vas a hacer un pico. Es cierto que esta bomba tiene el beneficio de que tú, al introducir el tratamiento de hipoglucemia, la bomba va a saber que ese pico que tú haces es por la corrección, pero aún así no hace falta irnos a 250 para corregir una hipoglucemia. Repasamos siempre la hipoglucemia grave, que no le gusta a nadie, pero hay que hacerlo, y en caso de hiper, con bomba de insulina, repetimos hasta la saciedad que comprueben cuerpos cetónicos en sangre cuando no saben por qué tienen una hiperglucemia. Y que en caso de duda, hiperglucemia inexplicable, que no saben de qué viene, que cambien todo el sistema, que lo curven todo, que comprueben cetónicos y que empiecen otra vez de cero. Y en el caso de que no, en el caso de que tuvieran cetónicos, lo que deberían hacer sería corregir ya, dejar la bomba aparte, corregir con pluma y una vez corregido, volver otra vez con el sistema. Pero sí, ahí sí que metemos muchísima caña. Y aún así hay gente, es que son situaciones en las que el niño se pone malo, los padres se ponen muy nerviosos, se tiran mucho de teléfono, nos llaman mucho, pero bueno, por vía telemática telefónica sí que lo solemos solucionar. Bien. Muy bien, también para asegurarse de que están haciendo todo correctamente. Sí, exacto. Pobrecitos. Sí. Muy bien, pues Laura Lobeto, muchas gracias por compartir este espacio con Gracias a nosotros. vosotros. Y al resto de nuestros oyentes les emplazamos a próximos episodios del videopodcast de eSanidad. Un saludo.